Hola a todos, soy Carlos Maslatón y estoy junto a Germán Gegenchat y a un visitante a nuestro programa que ha sido un asiduo oyente de nuestras emisiones en la época de FM Identidad y desde que tenemos este podcast con Germán que se llama Total Política Total, nuestro amigo es Tomás Wagner. Tomás Wagner, bueno, le he pedido que esté presente con nosotros porque ha sido un entusiasta seguidor de la campaña electoral. Pocas veces he visto y me hace acordar a mí mismo cuando era muy chico. Tomás tiene 17 años, bueno, yo cuando tenía 17 también era un enfermo de las elecciones, de las noticias, de la ideología, y lo veo tan fanatizado realmente que lo he invitado a este programa que tiene lugar en esta mañana del día 22 de octubre del año 2015. 22 de octubre del 2015, son las 8:36 en este momento en la República Argentina. Faltan apenas 24 horas para el cese técnico de la campaña, pero la realidad es que la campaña va a terminar probablemente hoy a la noche con los últimos actos, las últimas presentaciones, porque entramos después en este periodo en esta etapa tan importante y tan reflexiva que es la veda electoral. Esto hay que hacerlo sí o sí. Mira, algunos amigos me dicen, ¿por qué no puede seguir hasta el final de la campaña? Mire, los propios aparatos de los partidos que están agotados a esta altura necesitan tomarse, mire lo que le digo, 36 horas para dormir. Para dormir, sí, para dormir porque después viene el mortal despliegue del día domingo, donde en Argentina, si bien no se hace campaña, sí se hace fiscalización, porque en Argentina se puede cometer fácilmente fraude en diferentes etapas. La cuestión es que estamos a pocas horas de terminar todo esto, están muy bien las cosas. Hay muchas opiniones, mira, hay muchas opiniones. Yo voy a hablar lo que tenga que hablar en el día de hoy, pero también va a dar toda su interpretación sobre la realidad Germán Gegenchat. Le voy a decir algo anticipando mi opinión. A mí las campañas electorales me gustaron, las tres campañas importantes me gustaron. La de Scioli, la de Massa y la de Macri. Fueron campañas muy buenas, muy técnicas. Las estrategias electorales fueron pensadas, modificadas, cambiadas en todo momento. La campaña en verdad empezó hace 2 años. Hace 2 años comenzaron los armados políticos y las campañas y los mensajes que nos van a derivar ahora en el cambio de gobierno a partir de las elecciones del próximo domingo 25 de octubre. Fueron girando, cada uno se fue adaptando. ¿A qué cosa se fue adaptando? Al sistema electoral argentino, que este es un gran problema que tenemos en Argentina. En Argentina hay 2 elementos que han actuado tergiversadores, perdón, que han actuado de tergiversadores de lo que es de lo que podría ser una votación normal en cualquier país del mundo. El primer tergiversador ha sido este sistema que se llama las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En lugar de permitirse a los partidos políticos hacer su selección tradicional con internas donde votan los afiliados, se ha llamado a toda la ciudadanía a una precompetencia que es totalmente desgastante. Esa precompetencia deriva en la realización de fórmulas y de listas que no se pueden modificar después. Combinado con el sistema electoral impuesto en el año 1994 por la reforma de la Constitución, por la cual se gana la elección con una fórmula matemática extrañísima, que me cuentan los expertos que fue intencional esta fórmula. Carlos Menem quería conseguir la reelección en el año 1995, entonces dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo yo estar asegurado en un balotaje? Que no había hasta ese momento, porque Argentina tenía un sistema de votación indirecto vía colegio electoral, vía los colegios electorales representativos de la capital, de las provincias y del territorio en ese momento que era de Tierra del Fuego. Perdón, el territorio de Tierra del Fuego no tenía electores, pero sí el resto de los distritos electorales tenían electores que eran el doble de la sumatoria de los diputados y los senadores que se reunían, y el que tenía más de la mitad más uno colocaba el presidente. En la práctica siempre ganaba la primera minoría, por eso Alfonsín ganó cómodo con el 49 o 52% de los votos en 1983, pero siempre estaba armado para la primera minoría.
El tema es que la combinación de las PASO, que ese es un invento de Kirchner del año 2011, que tuvo como objetivo dividir a la oposición, destruirla, degradarla y dejarla inutilizada entre las primarias y la presunta primera vuelta electoral. Y la modificación de Menem y Alfonsín, porque esto fue un acuerdo de Menem y Alfonsín, el Pacto de Olivos de 1993, hace que pueda ser presidente de la Nación quien saque más de 40% de los votos, sin contar los votos en blanco. Estos efectos no se cuentan, solamente los votos válidos, emitidos, positivos, afirmativos. Afirmativo quiere decir que se elige a alguien. Si no se elige a nadie, no se cuentan. Por lo tanto, la base para calcular el 100% se reduce. 40% de los votos. Si vos sacás 40% de los votos y tu perseguidor directo e inmediato saca menos de 10 puntos, saca abajo del 30, no hay balotaje, hay directamente consagración de este que sacó 40% de los votos. Si el que gana o el que sale primero saca menos del 40, siempre hay segunda vuelta electoral, siempre hay balotaje. Ahora, si también el que sale primero saca más de 45, aunque el otro saque 44, lo mismo, tampoco hay balotaje. O sea, es una combinación nefasta que adultera la democracia argentina. Ahora, ¿qué hacen los partidos políticos frente a esta realidad? Juegan esta realidad, pues no la pueden modificar, no pueden ni modificar las PASO, ni modificar la Constitución. Entonces, es tan importante un sistema electoral, tan importante. Un sistema electoral es lo primero, es el primer condicionamiento de un sistema político. Esto pocos periodistas lo dicen, inclusive pocos profesores en la Facultad de Derecho lo dicen, pero siempre los sistemas electorales son los que hacen a las costumbres políticas y son los que te determinan los sistemas de movilización, los sistemas de alianza, el clientelismo. Yo veo mucha gente enojada, por ejemplo, de raíz antiperonista, con los usos y costumbres políticos argentinos. Pero cuánta culpa de esto es el sistema electoral mismo. Entonces resulta que el PRO tiene que hacer lo mismo que el peronismo, Macri tiene que comportarse exactamente igual. ¿Y por qué? Porque está obligado a hacerlo, hay que ser justo con las críticas. Ahora, frente a esta realidad de las elecciones PASO, del sistema electoral para definir quién es el presidente, y a otra combinación de factores, yo considero que los tres principales candidatos han hecho técnicamente campañas espectaculares. Le digo la verdad, y yo los quiero felicitar ahora, a los jefes de campaña de las tres fuerzas políticas, no solamente a los jefes de campaña, a los estrategas políticos de Scioli, de Massa y de Macri, yo los quiero felicitar. Han tenido la habilidad para adaptarse a los cambios del momento, para ver cómo podían seguir subsistiendo. Lo de Scioli es impresionante, o sea, que Scioli tenga lo mínimo que tiene hoy es el 37-38% de los votos, arrastrando con el peor gobierno que uno puede imaginar. Sí, siempre puede haber cosas peores, pero el kirchnerismo fue malo del 2003 al 2011, pero el 2011 hasta ahora ha sido un desastre. Y así todo está sacando Scioli 38% de los votos, algunos dicen 41-42, yo lo felicito. Macri, que era un desastre su partido, la verdad, jugó bien, jugó bien. Es cierto que ha caído, porque había sacado 30% con el Lema junto con Carrió y con Sanz, sacó 30% en las PASO, todo indica que ahora tiene 27%, quizás un poco menos, algunos le dan 26, 25%, y vamos a ver qué pasa el domingo. Pero consiguieron subsistir, son probablemente la fuerza más dañada de las tres, entre las PASO y ahora y esta primera vuelta, la fuerza más dañada es todo lo que gira alrededor del PRO de Cambiemos. Pero Massa, lo de Massa es, voy a usar términos de Durán Barba, es espectacular. Mire, Massa hasta hace un año todavía se pintaba como el presidente. Se juntaron Cristina Kirchner con Macri y todos sus equipos y dijeron, acá tenemos un enemigo en común que se llama Sergio Massa, ¿cómo lo podemos borrar? Bueno, vamos a empezar a polarizar entre nosotros, vamos a discutir entre nosotros de forma tal de que mostremos que la cosa pasa por esta conversación. Nos conviene la polarización. Lo borraron de todos los medios, arreglaron los dos con el establishment económico y financiero, dijeron a Massa no pueden financiarlo, tienen que quitar todo lo que tiene.
le empezaron a comprar punteros, le reventaron la principal alianza que tenía Massa, que era con los sectores de la Unión Cívica Radical del Norte, básicamente Jujuy, Formosa, bueno, todo el norte argentino, Tucumán, el Cano básicamente, Cano, Morales, Naidenov en Formosa, todas esas alianzas que tenía, con Cobos probablemente hubieran terminado juntos. La estrategia fue quitarle todo eso. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea de esto? Dejarlo inclusive a Massa hacer el acto de Vélez, que fue el 1 de mayo, que fue un acto político impresionante. Al día siguiente del acto de Vélez, que se fueran todos los dirigentes. Y se fueron un montón. Se fue, miren, se fue Justosi, se fue de Narváez, se fueron Mónica López. Ahora, Massa, uno decía, ¿cuánto tenía en la época de Vélez? Tendría 22, 23% de los votos, probablemente. El tema que va a las PASO, Massa, y aparece con un 21%, nuevamente evaluando el lema, con De la Sota. Y la teoría, ¿qué decía? Que si vos haces unas PASO, por más buenas que sean, porque eso fue muy bueno, el 21% para Massa, y queda como segundo, como las dos fórmulas, la de Scioli Zanini y la de Macri Michetti, quedan como los que aparentemente que jugarían la final en una segunda vuelta, el tercero desaparece. ¿Y qué hizo Massa? Massa redobló la apuesta y no solamente que no desapareció, que la idea era que cayera, o sea, al 6-7%, quedara reducida a una Stolbizer, el tipo no paró de subir. No solamente no paró de subir, sino que marcó el ritmo electoral. Yo me dediqué específicamente desde las PASO de agosto, del 11 de agosto, a ver los titulares de los diarios online básicamente. No había día que no se hablara de Massa, pero estuvieron forzados a hablar de Massa, porque marcó el ritmo de la campaña. Todo el tiempo, toda la gente hablando de Massa. Entonces, ¿cómo puede ser? Esto es una cosa totalmente novedosa, Germán y Tomás. Yo, la verdad, hasta yo que soy un votante de Massa, he quedado totalmente impactado por su habilidad, por su decisión. Pero bueno, esto no quita que no felicite a los demás. Así como los felicito, les tengo que decir también que me he divertido mucho en esta campaña. Yo en lo personal, y no jugando a nada a nivel personal, cuando uno juega es una cosa, cuando uno mira de afuera es otra cosa. Como la miro de afuera, lo que tengo que decir es que jamás me divertí tanto en una campaña argentina como esta. Me pareció brillante, brillante, me pareció una campaña trabada. ¿Saben amigos lo que me recuerda? Esas finales de los mundiales que no son de fútbol lindo, que son de fútbol trabado, fútbol como hacía hace 40, 50 años el fútbol italiano, así fue esta campaña, que en realidad muestra capacidad de combate de ambos y que las fuerzas son parejas. Lo que está mostrando el sistema electoral argentino ahora, a 72 horas de ir a las urnas el día domingo, es que hay paridad de fuerzas y que puede pasar cualquier cosa. Es muy poca la diferencia que define que haya o que no haya segunda vuelta, es muy poca la diferencia que hace que el segundo sea Macri o sea Massa. Así que para mí en este momento, jueves a la mañana, todo puede pasar. Yo les agradezco a todos lo que han hecho. Sinceramente, como ciudadanos se los agradezco. Creo que estuvieron muy bien. Estuvieron bien las chicanas, estuvieron medios, estuvieron bien en el debate. A todos excelente. Hola Carlos, hola Tomás. La verdad es que ha habido sí una campaña excelente, como vos decís, y creo que es importante también poner el ojo de cómo se fue gestando este escenario. Coincido con vos de que una cosa fue el gobierno hasta el 2011 y otra cosa fue del 2011 en adelante. ¿Qué es lo que pasó en el 2011? Por un lado, el conductor político de la gran coalición que se puede llamar Frente para la Victoria falleció. Entonces, a partir de ahí, hubo una mudanza del control político a Cristina Kirchner. De esa manera, se produjo la radicalización y la sustitución de la burocracia estatal, en donde el peronismo quedó como el principal aliado, pero no el gestor de las decisiones políticas. Y en segundo lugar, también fue realiado en la ejecución de la política que se decidía. Ahí entró a jugar los grupos jóvenes que venían sumándose detrás de la burocracia tradicional del PJ, tanto a nivel nacional, pero fundamentalmente a nivel nacional, como en algunos estamentos provinciales,
y sucedió que a nivel nacional lo copó rápidamente por decisión política del máximo nivel. O sea, Cristina Kirchner fue quien reemplazó la burocracia estatal y reemplazó los actores de la decisión política. Eso es una radicalización política y a su vez es una radicalización en lo que hace a la visión ideológica del gobierno. La entrada de Kicillof significó un cambio de paradigma dentro del mismo gobierno del Frente para la Victoria que arrancó en el 2003 y va a terminar a fin de año. ¿Y cuál es el cambio de paradigma? Que al principio se trataba de una administración de cajas llenas por los precios de los commodities, no por una mayor eficiencia general de la economía y por una cuestión técnica que fue la gran devaluación que hubo al comienzo de este periodo, ¿no? Entonces, una vez agotadas esas cajas, cambió el paradigma y se pensó, bueno, controlando los precios y la salida de los dólares, podemos seguir manteniendo el consumo sin que impacte en la inflación. Es una especie de nuevo, de repetir la historia, pero digamos con otras herramientas, con otro cuento, otra forma de mostrarlo, y eso significó la entrada de Kicillof en el gobierno. Entonces ahí tenemos dos radicalizaciones, una económica y una política. Por supuesto que la economía no dejó de degradarse, no creció la economía, se paró, la inflación empezó a tener su impacto, la caída de las divisas, les recuerdo que el cepo se puso justamente, vamos a cumplir el 31 de octubre de ahora, los 4 años que abarca todo el último periodo de Cristina Kirchner. Entonces se hizo eso, ¿no? Control de precio general, no. Control de precio cuidado, los que voy a tomar para medir la inflación. Y a su vez me quedo con el INDEC. Entonces rompo el termómetro o por lo menos sale la temperatura que yo quiero y así en todos los frentes. Entonces, radicalización política y cambio de paradigma económico en el 2011. Los primeros resultados se vieron en el 2013, que es el surgimiento de Sergio Massa como un opositor dinámico en el espectro político que justamente decía, la radicalización política nos lleva a un cambio de sistema si hay una reelección, que era el objetivo. Entonces eso lo cortó rápidamente y ahí se transformó y terminó, creo, de cerrar de alguna manera lo que fue la matriz de su imagen pública que tiene que ver con su naturaleza. Un peleador de urgencias, un dirigente político para momentos difíciles y donde la crisis global o la radicalización política lo favorece ampliamente, le abre la puerta para su naturaleza, ¿no? Para poder captar políticamente el escenario. Fue a su vez el momento de máximo opacamiento, llamarlo de alguna manera, de los liderazgos propios de escenarios más tranquilos, y pasó lo que pasó, es decir, a partir de ese momento se produjo de alguna manera el susto de Massa como actor político, y ese acuerdo que vos dijiste pudo haber sido real, digamos en cuanto existencial, que nos juntamos y hablamos eso, o por lo menos tácito, claramente verificable, porque así fue como se movieron las cosas. ¿Y ahí qué sucedió en la cúspide del poder? Se bajó la radicalización política, se paró el tema de forzar permanentemente a los gobernadores a ingresar en lista y en la burocracia el tema de los nuevos elementos que quería poner el cristinismo para controlar absolutamente los gobiernos provinciales y los distintos estamentos. Es decir, la radicalización política mermó, hacia el público también, y a su vez, como para mantenerla como jugando, se sacaron algunos aspectos de nuestro nacionalismo tradicional. El tema de los holdouts fue un tema absolutamente usado para tapar la falta de dinamismo de la economía y la verdadera crisis política que había en la misma coalición del gobierno por la situación económica, básicamente, y por la presencia de Massa, que cada error que cometía le llevaba una porción de su propia torta. En ese escenario sucedió también se pasó de la iniciativa económica y política al aguante económico y político. Es decir, vamos a aguantar políticamente, bajamos la radicalización y ahí fue donde empezó a aflorar lo moderado de la coalición, que es el peronismo, lo más pragmático, lo que tiene el partido de Estado, ¿no? El partido de Estado, el partido que se nutre de los cargos públicos en el Estado
y que tiene personas absolutamente experimentadas tanto en la gestión política como en la gestión del Estado. Entonces volvieron a tomar cierto protagonismo, tuvieron un poco más de libertad a partir del triunfo de Massa, y a su vez en la economía también se pasó un aguante. ¿El aguante qué significaba? A puro swap trataron de mantener los pagos que podían, trataron de restablecer cierta vinculación internacional. Recuerden que en ese periodo se pagó al Club de París, se arreglaron los juicios del CIADI, es decir, en la realidad empezó a pasar que se iba en sentido contrario del discurso, por lo menos no por convicción, por supuesto, sino por obligación, y a su vez se empezó a crear un clima político menos asfixiante y económico que despeje del horizonte la posibilidad de una crisis económica descontrolada, que fue a lo que apostaron permanentemente los sectores opositores más claramente identificados, inclusive desde antes del surgimiento de Massa. ¿Por qué? Porque pensaban que ese escenario les iba a ser favorable. En ese análisis fue el primer error, digamos, de la oposición establecida, en el sentido de que si hubiesen leído, me parece a mí, por lo menos correctamente las elecciones, se deberían haber dado cuenta que con radicalización económica y política el que subía era un candidato de gran capacidad política y personalidad como Massa. Ahora, generado el escenario mucho más tranquilo, bajando radicalización política y bajando un poco, pasando al aguante en la economía, tratar de mantener el consumo aún a costa de una brecha cambiaria enorme, ahí en ese escenario empezaron a surgir los candidatos más moderados. Estoy hablando en el 2014 básicamente, Scioli, Massa y Macri se terminaron instalando por su posición frente a la opinión pública. Eran tres candidatos de la opinión pública. Entonces, las estructuras políticas terminaron colocándolos como candidatos a la elección. A Cristina Kirchner no le gustaba Scioli, claramente, nada, pero era el único candidato que podía funcionar después de haber experimentado con los candidatos, entre comillas, del modelo y que fueron protagonistas de la radicalización económica y política. No funcionaba Kicillof, no funcionó el dueño de los trenes, no funcionó ninguno. No funcionó Uribarri, que era un gobernador que le encantaba irse más lejos de lo que estaba Cristina en la radicalización de todo tipo. No funcionó ninguno de los candidatos de la primera etapa. ¿La primera etapa cuál es? 2011-2013. Pero sí empezaron a tener superficie los candidatos surgidos en el 2013, que fue Massa, que irrumpió en el escenario, Scioli, que aguantó, y Macri, que siempre fue un candidato que se pintó como moderado. Es decir, yo no quiero pelear, el yo no quiero pelear tenía dos lecturas. Una, no puedo, no me da el cuero para pelear, y la otra es yo no peleo por convicción. En cambio, Massa es un candidato que pelea por naturaleza y tiene un discurso moderado también porque es su concepción. Entonces, en un escenario calmo que le fabricó el gobierno por conveniencia, por un tema de subsistencia política, el que terminó siendo el candidato fue Scioli porque es el que representa la calma chicha, y a su vez el Zanini está atrás de alguna manera como una forma de pagar, ¿no? De que cobrarse, digamos, la generación de un escenario favorable y mantenerlo para Scioli. De la misma manera hubo el resto de las listas, pero vamos a hablar de la cabeza, no vamos a caer mucho en detalle. A mí me parece que esto es lo que pasó en la coalición de gobierno. ¿Qué pasó en el macrismo? Germán, el tema Massa, quiero compartir una opinión con vos y bueno, ver lo que vos mismo estás viendo del tema. A mí me parece que en estos meses, inclusive antes de las PASO, pero muy especialmente después de las PASO de agosto, o sea, en los últimos 2 meses y medio, en la sala de situación de Massa, no, en la sala de situación de Macri y en la sala de situación de Scioli, todos los días se deben preguntar qué carajo hacemos con Massa. ¿Lo nombramos o no lo nombramos? ¿Le damos manija o lo hundimos? Porque a mí me parece que es un factor terriblemente desequilibrante acá. Si le das manija a Massa, capaz que se cae mucho otro, si no le das manija, capaz que sube el otro. Y me parece que esto es lo que tanto Scioli como Macri no pudieron resolver hasta el día de hoy. ¿Qué hacer con Massa? Pero justamente, digamos, el problema que genera Massa a los otros candidatos viene
que por eso vengo tratando de describir lo que me parece que fue la formación de las candidaturas, para entender después la dinámica de los liderazgos de esas candidaturas. Porque en la misma generación de la candidatura, como el ADN de ese nacimiento, están los defectos que después vemos, o las limitaciones, no defectos, porque son características en definitiva de su actuación pública a partir del cierre de listas. Entonces, como decíamos, o sea, así surgió Scioli, ¿no? Con un escenario generado y de alguna manera limitado, a manera de me tenés que pagar esto con fulano, mengano y perengano. Todo por una cuestión de necesidad de subsistencia. Macri, digamos, logró consolidar su, digamos, buena empatía con la opinión pública, institucionalizar, tener un poco de base con el acuerdo de Gualeguaychú, sumando lo que es la estructura burocrática, que no es lo mismo que decir la estructura territorial, ¿no?, del radicalismo. Vamos de nuevo, cerró con la línea burocrática de la Unión Cívica Radical en el Congreso de Gualeguaychú. Eso le hizo sumar al PRO, darle cuerpo, no ser tan amarillo, ser rosadito, es una mezcla de rojito y amarillo, o más o menos, y ir para adelante de esa manera. Tuvo muchos problemas esta coalición y tuvo su momento cúlmine, o sea, el techo en las PASO. Massa tuvo también, digamos, sus problemas, que son en gran parte los que vos apuntaste, que esos son los problemas que tuvo en el orden político, es decir, que se interrumpió la radicalización del oficialismo y de que la sinergia de las necesidades y de los intereses hacía que el gobierno y Macri, acordados expresamente o tácitamente, se movieran para anularlo a Massa. Después del cierre, después del acto, mejor dicho, de Vélez, lo que sucedió, me da la impresión, es que esto era ampliamente, empezó la tarea de evitar ser licuado por parte de Massa. La conformación política de los contendientes de Massa tienen una financiación asegurada por el manejo de aparatos estatales importantes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el caso de Macri y sectores empresarios del establishment que trabajan con él en este estado que no es proveedor de pocos contratos, y por otro lado el sciolismo que ni vale la pena, el gobierno que ni vale la pena desarrollarlo. Pero lo único que tiene Massa es capacidad política, nada más. Entonces, ese fenómeno de mesa de arena, de mesa de situación, que vos apuntás del qué hacemos con Massa, es justamente porque me da la impresión que estamos en una bisagra política en Argentina. Una bisagra política desde el punto de vista técnico de las campañas, porque tras 30 años de democracia se ha profesionalizado la comunicación política, todos los candidatos han tenido asesores visiblemente más influyentes que antes en las campañas electorales. Antes había, pero no le daban tanta bolilla, esa es la realidad, y ahora le dan mucho más bolilla. Ahora, no, es que es muy interesante porque los asesores estos, que son siempre de estudio estratégico, hablan. Esto es una cosa totalmente novedosa. Empezó Durán Barba hace varios años, pero Bendixen, o sea, ahora esto ni siquiera es un vocero, es un analista que opina, y también están las agencias supuestamente que hacen encuestas, que no hacen encuestas, que hacen propaganda, ¿no? exactamente. Entonces, esos dos elementos son elementos nuevos, lo que vos dijiste. Es decir, por un lado, las encuestadoras son parte de la campaña electoral, no tienen que ver con otra cosa que son lo mismo que un cartel o una publicidad. O sea, están para instalar candidatos. Y a su vez, los asesores también tienen más influencia en las campañas. Entonces, por eso esta campaña fue, y en esto yo coincido con vos también, de que fue cualitativamente muy superior a las anteriores. Y lo que quería agregar es que además es una bisagra, porque en realidad no vamos a volver a ver una campaña ni como esta ni como las anteriores a esta. La próxima será absolutamente profesional y la capacidad política del candidato va a ser determinante. A diferencia de las anteriores, donde las estructuras tenían una importancia dirimente, te diría, hoy día eso va a ser una condición necesaria, pero no va a ser una condición definitiva. Es decir, vos vas a poder tener toda la estructura que quieras,
pero eso no va a determinar de que necesariamente ganes. Cuando fue la elección del 99, el que vino a sustituir al menemismo fue digamos, una fuerza política que tenía un anclaje fuerte en el Estado. O sea, de la Rúa no era una persona que venía de la calle. Entonces, ahí nosotros ya vimos de que la sustitución tenía que ver o necesitaba de un anclaje político. Y que el volumen, un anclaje, digamos, en el gobierno. Ahora, lo que hay de novedoso hoy es que una persona sin anclaje en el aparato estatal, como Massa, ha podido con solo capacidad política y fondos, te diría, casi mínimos para una campaña, ha podido romper la polarización. O sea, ahora en la votación del domingo van a ver de que no tiene nada que ver con los resultados electorales anteriores, ¿no? Es decir, no van a tener una polarización como la que le gustaría a ninguno de los otros dos. No la tuvieron en las PASO y no la van a tener el domingo. Pienso como vos que el resultado es abierto, por supuesto, pero hay que poner el ojo en esto. Técnicamente las campañas son cualitativamente muy superiores a las anteriores. Las capacidades de comunicación son mucho mayores. La capacidad política de los candidatos es mucho más importante que antes. ¿Y por qué esto? Porque también del otro lado del mostrador, la observación de los sectores medios a la campaña electoral, que todavía siguen definiendo elecciones, es una opinión más calificada. Es decir, tienen más experiencia en campañas electorales, conocen más los ardides de los candidatos, y entonces ese fue el problema de la mesa de arena. Hay una demanda que un operador político, que un candidato político abastecía perfectamente, que era Massa, y que le generaba un problema a una exhibición de largo tiempo de dos personas que estaban dispuestas a no decir nada. Entonces, el tiempo jugó en contra, el escenario jugó en contra y la calidad de los peleadores, de los boxeadores, digamos, dentro del escenario político también fueron tres elementos que perturbaron el tránsito tranquilo de una polarización hecha a fuerza de espacios en el Estado. O sea, me parece que ese es el fenómeno que sucedió durante esta época. Es decir, se generaron unas candidaturas de acuerdo a los defectos de cada sector. Vino un escenario que es bastante tranquilo, pero absolutamente inestable. Todo el mundo sabe que es inestable. Y aún en ese escenario que no es favorable al candidato con personalidades como Massa, digamos, su capacidad política hizo que la campaña al final tenga que incluir algún tipo de definiciones, ni siquiera el know-how, cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero por lo menos definirse. De hecho, a mí me parece que los últimos 10 días de campaña, la agenda de temas la puso Massa, porque todos veían ceder, ¿no? Ceder espacio, estaban siendo carcomidos, digamos, por las propuestas de Massa, básicamente. Es decir, el tema de que digan lo que más me preocupa es el narcotráfico, Scioli, diga ¿eso de dónde viene? ¿Es una imposición de Aníbal Fernández? No. Entonces, es una imposición de que si no sale con una definición fuerte en ese tema, va a capitalizar ese tema Massa. Lo mismo sucedió con Macri. Macri estaba dispuesto a decir menos que nada. Y sin embargo, tuvo que salir a tomar determinadas definiciones. Así que lo otro que queda es ver qué pasa después del 10 de diciembre. Es decir, cuáles son los problemas que se enfrenta cualquiera de estos tres, cualquiera de los tres sea que gane. A mí me parece que es muy difícil, digamos, que hoy sacar un cálculo y decir bien a ver cómo termina esto. Lo único que voy a decir, yo estoy convencido que el resultado no está cantado, pero recordemos el 2009. De 9 encuestadores, 8 daban ganadora que perdió. Impresionante, Germán Hegenchat. La verdad que me quedé pensando en la última parte.
los dos, tanto Scioli como Macri, ahora cada 3 frases meten la palabra narcotráfico, ¿no? Se lo copiaron a Massa. Massa cuando dijo la ley del derribo, más allá de que cada uno puede tener su opinión sobre el problema de la droga. Yo voy a hacer un anticipo a nivel personal. Después de la campaña electoral, una vez que se sepa si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta, voy a empezar a hacer campaña contra la droga. Pero no contra el narcotráfico. La voy a hacer contra los consumidores de drogas, que son los que acá tienen impunidad. Es decir, está todo mal planteado el tema de la droga en Argentina, es muy demagógico, pero esto de echar la culpa al narcotráfico exclusivamente yo no estoy de acuerdo. Los que quieren proscribir la droga, si la quieren prohibir, tienen que ir al consumidor. ¿Cómo hacen con la prostitución? Sin cliente no hay trata. Bueno, entonces para mí, sin drogadicto no hay narcotraficantes. Así que es hora de empezar a apuntar al tipo al que es narcotraficante, para que no tenga la impunidad que tiene hoy en Argentina y en general en todo el mundo, porque se ha centralizado en cómo llegan los cajones de marihuana, los empaques de cocaína, cuando en realidad sabe que si nadie consume este problema no existe. Lindísima la campaña, tenemos aquí en el estudio, en el piso 18 del edificio Cabanac, aquí en este programa que se llama Total Politik, que nos hubiese gustado hacerlo más frecuentemente con Germán Hegencha, como habíamos prometido. La verdad que estamos en default, y esto la verdad que es culpa mía también, culpa mía, yo tengo mucho trabajo, no estoy aquí trabajando desde el edificio Cabanac, trabajo lejos durante el día, me voy temprano, vuelvo a la noche, estoy sobrepasado y no he tenido la posibilidad como en el 2013-2014 de ir todos los días a una emisora. Mejor dicho, he tenido posibilidad, pues tengo ofrecimiento, lo que no tengo es tiempo. Para mí las redes sociales, el Twitter, el Facebook, este programa son hobby, no son fuentes de ingreso, y tengo que trabajar, lamentablemente así es la vida. Ahora, si es por gusto, ahí me encantaría estar todo el día hablando de política. ¿A quién no le gusta hablar de política? Y justamente a alguien que le gusta hablar todo el día de política es al amigo que nos visita hoy, Tomás Wagner, a quien yo he conocido por el Facebook. Pero lo vi, como dije al inicio, totalmente enloquecido con este tema político. Me enteré que tiene 17 años nada más, 17, pero no saben el conocimiento que tiene. ¿Cómo andás, Tomás? Gracias por venir. Muchas gracias, un saludo a todos. Escúchame, vos vas a votar voluntariamente, ¿es así? Sí. Y bueno, y sí, voto a Massa. Vas a votar a Massa, pero te hago una pregunta. ¿Vos la inscripción en el padrón es automática o vos tuviste que ir a un lugar y decir yo quiero votar? No, es automática, porque te haces el DNI y ya apareces. Ya aparece. Contame en tus amigos generacionales, vos estás en 5.º año del colegio, ¿no? ¿Votan o no votan? Sí, la mayoría votan. Porque, bueno, están los que tienen 18 años, entonces ya tienen que ir, pero la mayoría de los que todavía no cumplieron igual van. O sea que hay interés. Sí, porque es una cosa que como viene la fecha y entonces ya con saber que hay que ir ahí ya uno dice, bueno, pero todos votan mal menor, todos votan mal menor, no hay mucho. No hay kirchnerismo, me estás diciendo. No, muy poco, muy poco. ¿Vos estás en un colegio estatal o privado? Privado. ¿Dónde queda? Queda Villa Crespo, colegio griego, Tenágora se llama. ¿Pero vos sos griego? No, es que a mi mamá le gusta la cultura griega. ¿Estudian griego? Más o menos, es una cosa media rara. Primeros años, pero después ya. Loco, hoy es un país totalmente trucho. Los colegios de comunidades no enseñan los idiomas de sus comunidades. Mira, yo te cuento, yo fui a un colegio judío, en el colegio primario, ¿no? Pero ahí tenías el día dividido en 3, inglés, español y hebreo. Pero el hebreo era muy importante, era todos los días. Ahora me enteré que el mismo programa, que tienen menos horas, tienen 2 días en lugar. Y veo que cuando hago relevamiento de los colegios de comunidades, por ejemplo, de tipos japoneses, armenios, vascos, veo que no estudian idioma vasco. Y vos no estudias idioma griego, pues esto es una cargada. ¿Qué es eso? ¿Tan difícil estudiar un idioma? Pero. Bueno, no sé. Para mí está bien. Ahora lo que tenemos es una materia como cultura griega. Es que se pierde, no hay interés, entonces. No, inglés sí estudian bien.
Inglés tenemos materia, sí, sí. Bueno, ahora escuchen, vos vas a ser músico, ¿es verdad esto? Sí, 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 compositor. ¿No? Sí, sí. Compositor de música, pero ¿qué quisieras? Estás todo el día pensando en obras que vas a... ¿Sí? ¿Y qué son? ¿Sinfonías? ¿Qué son? ¿Conciertos para No, violín y no tengo orquesta? muy ¿Qué son? definido ¿Piano y tampoco, orquesta? ¿Qué es? Y me gustaría componer ese tipo de cosas, sí, sí. Porque vos tocás el piano. Sí. El otro día me llama por teléfono acá el compañero Wagner, que no es peronista, por supuesto, No, no, pero no. no, es más, no le gusta el peronismo, no obstante lo cual ha manifestado que como mal menor o porque así quedó, Sí, vota masa. sí, Pero me pasa por teléfono la marcha peronista en piano. Y yo digo que eso, esto es una grabación, no, era él tocándola, pero una excelente interpretación. gracias. Para joder a mi vieja, porque yo no... O Sí, sea, vos sos de familia antiperonista. sí, sí, de todos lados, de todos lados. Bueno, mis abuelos maternos no son antiperonistas, pero en general, sí, mis padres son los dos. Bueno, mi mamá también vota masa, pero no... Bueno, yo vi una encuesta que decía que del masismo solo menos del 20% se identifica con el peronismo conscientemente. Yo, Yo creo que son engañosas esas preguntas. Hay que ver cómo se hace. También Durán Barba hace 3 4 años sí, dijo que el 11% del país es peronista. Y no es cierto. Cuando ves cómo vota la gente, pero es 62%. diferente. Pero es diferente, capaz, cómo uno vota que cómo se identifica explícitamente uno. Es decir, yo soy, me identifico que soy. Bueno, también dijo que en esa una encuesta que 7% se identificaba como de izquierda y 5% de derecha en todo el país. Solo eso. Pero después termina trayendo los candidatos mucho voto de todos lados. No sé, para mí las encuestas ideológicas o de identificación política hay que hacerlas bien. Nuevamente, como decíamos recién con Hegenchat, las encuestadoras no son más encuestadoras. Asumámosla, un tipo que te tira números, en realidad te tira números que dibujó él. A veces ni siquiera las encuestas hacen. Simplemente agarran y dicen, no, pues yo quiero subir a uno, bajar a otro, inventan candidatos, y así se forma un candidato. Debe ser así el mundo ahora, ¿no? Está bien, mejor aceptarlo antes que andar sufriendo. El tema de las encuestas, lo que hay que tener bien presente es que, por un lado, tiene un costo muy alto, con lo cual no es accesible para cualquier partido político o para cualquier agrupación o frente. Y a su vez, siempre se realizan de manera telefónica. Al hacerse de manera telefónica y siendo tan grande, siendo tan importante el sector de pobreza que tiene el país, lamentablemente, la intención de voto de esos sectores quedan fuera de medición. Entonces, si vos pensás de que tiene que haber 3.500 llamadas efectivas como piso, según nos explicaba acá Aragón, para que una encuesta telefónica sea medianamente representativa. Y ustedes ven cada vez que hay una encuesta que todas están en el orden de los 1.200 o hasta 2.000, o sea que están por debajo de los niveles de eficiencia, digamos, técnicamente aceptables en la materia, con lo que se sabe hasta hoy por lo menos. Si por otro lado vos ves que los sectores que más desfavorecidos del país no son alcanzados por estas encuestas, entonces ya de por sí los resultados son cualitativamente mucho más inferiores que el margen de error que informan los propios encuestadores. Eso para empezar, suponiendo que la hacen en serio. Y por otro lado vos tenés un más menos 3, lo cual quiere decir que podés hacer un gap del 6% sin mentir técnicamente. Entonces, si partimos de ahí, entonces, si ya que a mí me gusta, le doy 3 arriba y a que no me gusta, le doy 3 abajo, fabrico un gap del 6. Eso, yo no sé si está claro, pero esto hace de que uno no se la pueda tomar muy en serio. ¿Qué es un indicio? Es un indicio. Ahora, ¿cuál encuesta es un indicio? La que no accedes públicamente, que es la que le dan al que paga, que le dan 2 sobrecitos. Mirá, esta para vos y con esta haz lo que quieras. Cruel lo tuyo, boludo. Qué manera de difamar. Es una absoluta descalificación. Perdón, yo no estoy descalificando nada. O sea, vos lees una encuesta y te dice eso, margen de error, tanto por ciento, margen, habilité, le pregunté a tanta gente por teléfono, es decir, a ver, lo que hago es con los mismos elementos te preparo otra receta. Pero además, cómo se hacen las preguntas también. Las preguntas son ridículas, son totalmente capciosas, está hecho para que salga un resultado determinado.
¿Cómo te muestra el orden de los candidatos? Para mí, mira, la única encuesta seria, ¿sabes cuál sería? Armar un cuarto oscuro con todas las boletas y decir andá y votá, llevar a la gente. Bueno, las paso sí, pero ahora, por ejemplo, yo haría una cosa así, 3.000 personas, digamos, en realidad no hay forma de traerlas acá a la capital, pero vamos a suponer, 600 personas de capital, pones 600 de capital, 1.000 de provincia, y vas así sumando, que vayan y se comporten, porque además la encuesta esa, que es donde la gente vota con la boleta ya existente, tiene cargado el fenómeno de cómo se comporta el individuo en el cuarto oscuro, con la boleta sábana, que no es lo mismo que la presidencial. Yo quiero ver qué pasa. Las encuestas que dicen Vidal en la provincia de Buenos Aires primera. Esto es imposible que esté primero. ¿Qué? Macri gana la provincia de Buenos Aires. No hay corte de boleta. El corte de boleta es una tremenda mentira. Es mínimo el corte de boleta que hay. No sé si querías hacer alguna observación, Jejenchat. Mirá, la idea que vos tenés, estaría bueno que alguien la copie. Porque en realidad, hacer un cuarto oscuro es una pavada. Decir, bueno, en Florida ganó Del Caño. Y en no sé dónde está tu colegio, en Avenida Santa Fe y Canning ganó, no sé, Stolbizer y así. Pero podés hacer, por supuesto, simulaciones de cuarto oscuro en esquinas importantes, juramento y cabildo, y te vas a San Justo y la harás donde corresponda y así sucesivamente. Podés hacer simulaciones, 24 simulaciones en las provincias o lo que fuere, y tenés una encuesta nacional. Y es más barato a lo mejor que todo lo demás. Pero perdóname, ¿qué es una cosa original? Lo que digo, ¿nadie se dio cuenta de hacer esto? Yo no lo vi. Pero es lo que yo haría. Yo sinceramente haría 15 días antes de las elecciones o un mes, pones todas las boletas. Mira, la técnica debería ser así. Representación territorial absoluta tenés que tener en los 24 distritos electorales. Tenés que combinar campo y tenés que combinar ciudad. Tenés que tener todas las boletas nacionales pegadas a las provinciales, porque van juntas en la mayoría de los lugares. Pero además, ¿cómo disponés las boletas en el cuarto oscuro? Esto lo tenés que hacer también random, ¿no? No es que tiene que estar, vamos a suponer, primero Scioli, después Massa, después Macri, no. Tiene que estar mezclado. A veces una primera, a veces, como están en realidad, como están o como deberían estar en las escuelas, o si querés por número de alianza. Se puede hacer como 10.000 casos así. Claro, pues lo pones en la calle y la gente seguro que va a ir a votar. Y le decís, esto es una encuesta, es así. Y ahí tendríamos un resultado casi perfecto. Puede ser en la calle, puede decir, bueno, no todo el mundo está en la calle, con lo cual tenés que combinar horario, no puede ser a la mañana nada más esto, tiene que ser a diferentes momentos del día. Bueno, ojalá que alguien lo copie, ¿viste? Ojalá que alguien lo copie, porque la verdad que está bueno. Inclusive puedes poner la mesa abierta todo el día y vas viendo, ¿viste? Total no es nada, es en un día nada más. Ahora, uno de los temas que se está preguntando mucho hoy día, la opinión pública es qué va a pasar con el que gane, qué escenario se va a encontrar el que gane. Y ahí tenemos dificultades distintas según sea el ganador, Scioli, Massa o Macri, ¿no? Porque no es lo mismo los problemas que enfrenta Scioli para ejercer el poder que tiene que los que se enfrenta Macri y los que se enfrentaría Massa. Lo que se escucha dentro de la coalición oficialista es que la primera batalla que van a dar es desplazar, ¿no?, los elementos de esa sustitución burocrática que hablamos del 2011. Es decir, lo que es el peronismo territorial, el peronismo de poder, es el que va a ocupar los lugares más importantes en el Estado nacional. Y hoy lo estás viendo eso con las designaciones que va lanzando Scioli, que está muy bien que las vayas diciendo, que eso también es algo que antes no se veía, otro cambio, que por presión pública una forma de definir el perfil, ya que no decís qué vas a hacer, por lo menos decime quién va a hacer. Bueno, acá también empezó Massa, en este tramo último de la campaña, hace un mes, 5 semanas,
Dijo, mi conductor de equipos económicos va a ser La Baña, mi conductor de equipo político va a ser de la Sota. Y se mostró como en un triunvirato. Y esto obligó a que los demás definan. Hasta Macri tuvo que definir ciertas cosas. Y Macri, esto te lo quería decir en relación a tu punto de que la primera batalla, si Macri es presidente o cualquiera, es sacar a los elementos más lamentables que se han metido en la administración pública en los últimos años del kirchnerismo, nombró que quiere remover a 3 que tienen cargos fijos: Banoli del Banco Central, Parrilli y Gil Carbó. Se olvidó de nombrar, y no vi que nadie lo dijera, a Galucho en YPF y a Echegaray en AFIP, con los cuales se ha reunido varias veces y dio a entender que los confirmaría si él fuese presidente. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, Macri quiere un recaudador de Echegaray y quiere un dirigente de petróleo que es el monumento al fracaso, porque en esos 3 años YPF fue para abajo, es un verdadero desastre, es una estafa. Lo quiere dejar a Galucho, producto de la mala decisión de haber confiscado la empresa, ¿no? Bueno, en términos de reemplazo de administración, tiene características políticas, en el caso de la asunción de Scioli, y tiene naturaleza ideológica en el caso de Macri, digamos. En el caso de Massa, es un tema de sustitución de burocracia nada más, no es un tema más allá, creo que de eso. O sea, él dice, bueno, voy a sacar a todos los de la cámpora, porque en realidad lo que va a cambiar es el gobierno totalmente. Y es cierto lo que vos decís, y a diferencia de Scioli lo confirmó a Banoli y lo confirmó a Echegaray. Confirmarlo a Echegaray es un tema, digamos, desde el punto de vista político para Scioli, ¿no? Es un tema que tiene alcance sindical también. Pero, digamos, para ver la superficie del gran cuadro, el que más cambios promete en la administración pública es Massa, porque en realidad Massa va a poner los ejecutores centrales distintos, es una concepción distinta inclusive de gobierno. Los demás son cambios, te diría un poco más, te diría hasta cosméticos en alguna medida en varios campos, hay más cambio de estilo que otra cosa. Y lo que me parece también es que el principal problema que tendría durante la primera etapa Scioli es la resistencia interna propia de su propia coalición, es decir, definir el rol, no tanto definirlo, porque definirlo ya lo tiene definido y lo va a tratar de ejecutar, sino que poner en su lugar las cosas le va a llevar unos meses. Ellos mismos dicen que lleva 6 meses. Lo mismo le puede llegar a llevar a otros. Lo que pasa es que no van a tener presión interna en el sentido estricto que puede llegar a tener Scioli. Es decir, los sectores más afín que van a querer hacer, ya están diciendo a mí me va a mandar Cristina, como el caso de Cabandier o el caso de Di Tulio y otros muchos más que hay que se dicen por debajo, pero que no salen en la prensa, no van a hacer condicionamientos de ninguna manera para Scioli. Porque si hay algo que sabe hacer el peronismo y que forma parte de una explicación de su permanencia, es que sabe archivar los liderazgos. Lo archivó a Menem, lo archivó a Duhalde y obviamente, ¿por qué Cristina va a tener otro destino? Será debidamente archivada de la forma que corresponda con el liderazgo que lo reemplace si es que gana Scioli. El otro punto es el caso de Macri. Macri va a tener problemas en el Senado y en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tiene 40 diputados que jugarán mal o bien, pero que están en la coalición oficial hoy. Y va a tener que cerrar claramente alianzas fuertes con otros sectores de la oposición. Básicamente el que es más fuerte es Massa y obviamente si gana Macri algún tipo, no va a haber de ninguna manera un arreglo global, pero sí va a haber negociaciones importantes respecto de algunas normas, sobre todo en materia de narcotráfico, de seguridad y demás, que son los ejes centrales de Massa. Y si no, no va a tener ningún problema y no lo va a apoyar, por supuesto. Pero básicamente la conformación de un gobierno coalicional es un problema que va a enfrentar mucho más Macri. Si el que gana es Massa,
me parece que el reacomodamiento de las fichas va a ser bastante más rápido. ¿Por qué? Porque el perfil de Massa, el tipo de liderazgo que representa, va a permitir un mayor acomodamiento y un mayor corrimiento, ese corrimiento del peronismo que se esperaba que se iba a hacer a partir del 2013 y que no se hizo para el lado de Massa. Luego, si gana Massa, sí va a tener muchísimo más diputados, digamos, naturalmente, que lo que puede llegar a tener Macri. Entonces, en ese sentido, y con un liderazgo de la naturaleza de su vicepresidente en el Senado, con senadores provinciales, no le va a resultar difícil a Massa formar una coalición de gobierno heterogénea. Además, por su naturaleza también, es una persona que integra inclusive a sectores amplios de lo que hoy están dentro del macrismo. Pero vos te estás refiriendo a Sáenz, ¿no? Como conductor de Senado. Exactamente, Sáenz va a ser un conductor del Senado y de la Sota es un conductor ideal, digamos, para el peronismo en una situación de cambio, porque es una persona que ha gobernado varias veces una provincia que no le fue fácil, con gran cantidad de radicales y demás, con lo cual está acostumbrado en la convivencia de la diferencia. Entonces, es mucho más fácil gobernar así que Macri, que no sé a quién va a mandar, digamos, al Senado, irá Gabriela Michetti, supongo, pero tendrá que aprender la lista primero. Y claro, va a tener que conocer a la gente, digo, o sea, no, vos te reís, pero posta que hay que conocer a la gente cuando vos vas. Es decir, no es lo mismo hablar con De la Sota para Berna, ponele, o para Reutemann, que hablar con Michetti, digo, no es tan sencillo. Es una persona nueva, se tienen que hacer los lazos de confianza. Bueno, pero es senadora, en defensa de la pobre Miquet, es senadora. Pero una cosa es ser senador y otra cosa es decir, mira, ahora yo te voy a organizar tu trabajo, digamos. O sea, es senadora como, a ver, vos tenés vecinos acá en el edificio, ¿no? Los conocés, los saludás, viste, cuando entrás y cuando salís. Es esa la relación. O sea, distinto es ser, digamos, tener una historia común en el pasado de alguna manera. Porque el gran problema, o sea, la política, la relación política es una relación de vida. O sea, te lleva toda la vida a hacer una relación política. Vos podés estar a favor o en contra, y podés trabajar junto a algunos temas y otros no, pero esa naturaleza de relación se gesta en los años, y no es que se firme un acuerdo escrito, ¿viste? Es un tema de confianza, y el liderazgo es mucho más difícil todavía. Entonces, o sea, yo creo mucho más en la cercanía histórica, social, cultural, que sea la base de una relación política. Es decir, a mí, digan lo que quieran, pero a mí no van a discutir que De la Sota es ideal para manejar un Consejo Federal, sentando todos los ministros, sentando todos los gobernadores y sacando políticas de alcance nacional consensuadas. No me lo imagino a otras personas de otros sectores políticos ahí, ¿no? No me lo imagino. Creo que le va a llevar más de 6 meses, digamos. Bueno, esto que vos has introducido en los últimos minutos de conversación tiene que ver con aquella teoría de las personas que dice, bueno, si Scioli es presidente, es títere de Cristina Kirchner que lo va a gobernar, no sé, del Calafate, o punto de Zanini. Estos señores, vamos a decir las cosas como son, no existen en política. Es imposible, esta cosa es imposible. Cambia el gobierno, Scioli no es kirchnerismo, digamos, está asociado al kirchnerismo, pero es otra cosa. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Además, el tipo ha sido muy habilidoso en no pelearse con el kirchnerismo, pero si sale presidente, empieza claramente un nuevo ciclo en Argentina. El kirchnerismo se habrá compuesto de 3 periodos presidenciales, 2003, 2007, 2007, 2011, 2011, 2015, y empieza otra cosa. Como empieza otra cosa totalmente distinta, si el presidente es Massa, no tiene nada que ver que haya estado con el kirchnerismo. Eso es algo, digamos, son otros ciclos. No existe ninguna cosa desconectada de la anterior. Y Macri también es otra cosa. A los tres, no sé si por capacidad personal en el caso de los tres, en el caso de Massa yo creo que sí, pero no quiero ser parcial en esto. Pero los tres, por los cambios que hay que hacer en el país, por la situación objetiva del país, auguran una mejor etapa que la que tuvimos en este desdichado periodo 2011-2015.
empezábamos a hablar antes de fin de año, después que se definan las elecciones, vamos a empezar a analizar aquí, espero que pueda Germán, vos siempre podés decir que no puede, soy yo, vamos a analizar los planes económicos, vamos a hacer programas económicos. Yo creo que no puede ser peor, el gobierno está totalmente loco con lo económico, y así todo tuvo suerte. Tuvo suerte en no caer en hiperinflación y tuvo suerte en no caer en la hiperrecesión tipo 2001-2002, porque lo ha manejado pateando la cosa para adelante, endeudando al país. Pero todo esto se va a pagar, hay mucho para hacer en lo económico. Y yo creo que los tres, con sus ministros, con sus equipos económicos, van a hacer las cosas mejor que ahora. Con lo cual tengo hoy, en este día 22, tengo una visión optimista del futuro, por lo menos no pesimista. Bueno, yo también tengo una opinión muy optimista al respecto, y en términos económicos, claramente todos están hablando de alguna manera qué van a hacer y mostrando con quién. Es decir, el famoso teorema de Baglini que ha estado dando vuelta últimamente, que cuando más cerca del poder menos prometés, se está licuando con el tiempo, ¿no? Es decir, ahora vos tenés que decir un poco más, ya dijimos por qué, quién es el que presionó las definiciones y demás, pero lo cierto es que hasta lo que se puede vislumbrar hoy, cambios económicos importantes va a haber, cualquiera sea el que gane. Y el gobierno en realidad, más que suerte, tuvo la meta cerca. Esto como una maratón fue para el gobierno llegar con el agua mediana, con las olas bajas a hoy. Para mí lo ayudó en términos económicos mucho la relación con China. O sea, los swaps me parece que fueron importantes porque era una manera de tener recursos sin que le exijan, viste, que salgan de default. Hoy día la importancia que tienen los swaps dentro de la cartera es muy importante, y esto ha sido un oxígeno, digamos, que no lo sacó de terapia intensiva, pero lo mantuvo estable, digamos. Y lo que tiene que ver con el optimismo es por la capacidad de recuperación que muestra Argentina cada vez que tiene una crisis muy importante. Es decir, Argentina es muy buena para las urgencias, pero es muy mala para los tratamientos de largo plazo. Es decir, no es perseverante. No es perseverante en el buen camino. Sí es perseverante en el error. Le encanta ir al error porque se disfruta mucho, porque es mucho más fácil ir cuesta abajo que ir cuesta arriba, ¿viste? Entonces, como es más liviano caminar cuesta abajo, entonces le gusta entrar en el error e ir para abajo. Entonces, pero trabajar todos los días, el ser eficiente, el ser competitivo, el ser prolijo, el decir las cosas, la verdad, el ser transparente en la gestión de gobierno, el buscar gente eficiente más que amigos y demás, claro, es un camino complicado, ¿viste? Mejor es la farra. Pero bueno, digamos, esto puede cambiar. ¿Va a cambiar? No lo sé. Para mí, cada crisis es una oportunidad, no garantiza ningún resultado. Estar mal no significa que va a estar mejor, podés llegar a estar peor. A mí me parece que hay una cosa buena, los años, lo voy a poner por fecha, ya varias veces lo he dicho, pero el periodo que va del 30 de octubre del año 2011 al periodo que va más o menos al 22 de junio del año 2013, ese año y medio fue el peor momento de Argentina. Fue el peor momento económico, fue el peor momento político, fue un momento en que el kirchnerismo parecía que se convertía en dictadura venezolana. Hay dos jugadores políticos sobre la realidad argentina que evitaron que se caiga en esa dictadura permanente. Uno es Sergio Massa, que al oficialismo se le rompa un tercio, un medio, un 40% de lo que tenía, es una cosa fuerte. Esto no pasó, esta suerte no la tuvieron los chavistas en Venezuela, no la tuvo el pueblo venezolano, digamos, pero acá la decisión de Massa le cortó la posibilidad de movimiento al gobierno. Y de otro tema, que a veces es tan criticado, el Papa Francisco también, el país del Papa no podía ser Venezuela, es imposible. Si bien uno tiene cierto desagrado con el Estado Vaticano, bueno, porque no condena, qué sé yo, al chavismo, porque recibió muchas veces a Cristina Kirchner, bueno, pero eso no fue gratis. Vos sabés mucho más de estas cosas, Germán, pero este acuerdo de inmediato que sellaron en el 2013 el kirchnerismo con el Papa Francisco,
de buenas relaciones y de fotos y de gestos positivos de ambos lados, tuvo como contrabalanceo que no se podía aplicar. Esto es de hecho, yo no creo ni siquiera que lo hablen, pero son cosas que se dan, porque así funciona la política. Tuvo como contrabalanceo no ir al modelo venezolano. Y yo creo que nos hablamos definitivamente del modelo venezolano, por suerte, y los cambios a partir del 10 de diciembre van a hacer que Argentina retorne a sistemas de gobierno y a formas de conducir el país que van a ser mucho más democráticos del proyecto camporista con los delirantes ultra-kirchneristas de la cámpora. Tomás Wagner. No, lo que quería decir es sobre el gradualismo o el shock, porque yo escuché decir a Massa y a Lavagna en muchas entrevistas que, bueno, ellos iban por el gradualismo y trataban de contrastar con el shock que era la vuelta a los 90 de Macri y de Melconian y bueno, hacían la comparación por ahí, pero bueno, también lo que es sacar el cepo, que dicen, no, el cepo no se puede sacar en un día, 100 días con el pleno económico contra él, pero después le preguntaron a Massa qué vas a hacer el 10 de diciembre y él dijo como que me va a mandar todos los cambios ahí, iba a mandar todos los paquetes de leyes, así dice, los cambios no se hacen con gradualismo, se hacen con coraje, ¿no? Escuché alguna de esas frases. Y yo creo que es así, las cosas siempre en política, no siempre, pero muchas veces son diferentes de lo que aparentan, ¿no? A mí me parece que Macri tiene tanto prejuicio de izquierda, o sea, él necesita ponerse en la izquierda, él y todos sus dirigentes lo han dicho explícitamente, lo dijo Durán Barba, lo dijo este tipo Iván Petrella. Recordemos, cuando la gente habla, recordemos Pinedo en sus propias declaraciones. Ellos necesitan mostrarse de esta manera porque han decidido que crecen en la sociedad argentina comiendo electorado a la izquierda. Ellos ven complicado comer el electorado al peronismo, que es básicamente una cultura de derecha, entonces han crecido por el lado de la izquierda intelectual de las ciudades. Por eso los universitarios está tan fuerte el PRO en los sectores mal llamados de clase media, yo llamo los europeos. Es decir, el PRO logró el voto europeo en Argentina, no logra el voto latinoamericano y no logra el voto amerindo. La sociedad está más dividida que nunca, ¿eh? Absolutamente, todos mis experimentos en el Facebook con fotografías, con frases, muestran que la gente tiene esa clasificación. A veces es consciente, a veces es inconsciente. Hay 3 sectores sociales en el país, 2 diría están los europeos y están los latinoamericanos y amerindios. Y el comportamiento electoral gira en torno de esas categorías, fuertemente gira en torno de esas categorías. Por eso es que el peronismo es el 62% del país. Yo voy a sumar, el domingo a la noche voy a sumar lo que quede. Y yo en el peronismo voy a poner al Frente para la Victoria, al Frente Renovador y a Rodríguez A. Y esa va a ser mi cuenta. Sí, pero a veces siempre hay un peronismo opositor y hay algún voto útil que va por ahí, algún no peronista. Por ejemplo, bueno, muchas personas que conozco van a votar a Massa y no se identifican con el peronismo para nada. Bueno, pero también es al revés, ¿no? También el peronista Sí, que votan a Macri. claro, también hay mucho peronismo, que bueno, Julio Bárbaro, por ejemplo, así se me ocurre. Así que no sé si se puede clasificar. Y por lo que decías del PRO, yo por ejemplo me imagino un gobierno de Macri donde siempre va a estar a la defensiva. Siempre se va porque lo van a ir por el lado de los 90, sí, siempre lo van a atacar por ahí. Siempre va a tener que decir, no, nosotros somos, no sé, desarrollistas, nosotros... Y sí, siempre... Y no va a haber lugar, no va a tener mucho aire para cambiar, capaz, para cambiar cuestiones de fondo. Qué manera de mentir con el desarrollismo, qué farsa que es esto de Macri, por Dios, mirá que hoy he sido moderado contra el PRO, hasta los he felicitado por la campaña. Pero de golpe, mira, ¿cómo fue esto? De golpe, año 2013, porque no antes, Macri está en política del 2002-2003. En el 2013 dice somos desarrollistas, pero de la nada, es una frase que tiraron un día. Hicieron un libro que se llama Frigerio, el ideólogo de Frondizi, que lo hizo Mario Morán, un buen director, exdirector del Banco Ciudad. Hicieron un acto en el Consejo Deliberante donde fue Frigerio y fue Pose, todos los que vienen de esa corriente, y dice Macri, ahora somos desarrollistas.
que es una mentira, que no es nada, es un conjunto de frases sin ningún sentido, como si fuera como si hubiera una ideología desarrollista. Mirá, la verdad que es un anacronismo además, ¿viste? O sea, no sé qué quiere ser peronismo sin Perón, ¿viste? Como quiso ser el desarrollismo, ¿viste? La aplico con otro, era el desarrollismo, pero no, para mí no tiene ningún contenido. Quisieron inventar un anclaje histórico para un partido nuevo que parecía estar flotando nada más que en la capital, y no sé, para mí nadie está pensando en el desarrollismo, entonces lo voto a Macri, no existe, no es un anclaje electoral. Y con el tema de tu suma del peronismo, a mí nunca me gustó tu suma del peronismo. Pero ¿por qué no me gustó tu suma del peronismo? Porque para mí el tema, el peronismo, digamos, es una forma de entender el poder. Y nada más. En cuanto a contenido, viste, no hace falta hablar mucho. Tenés por lo menos 4 versiones de ejercer el poder, entre comillas, ¿no? Desde el 45 hasta ahora. Es decir, no es, para mí el peronismo hoy no es algo a definir, sino que en realidad el peronismo es una forma de entender el poder. Y lo que vos llamás el sector de los europeos son los que tienen plan B. Es decir, hay una cuestión cultural del plan B que a mí en lo particular no me gusta. ¿Viste? No me gusta la gran cantidad de personas que vos tenés en el país que dice, no, si esto se pone mal yo me voy. Bueno, eso es lo que vos llamás europeo. Y a todo lo demás vos lo llamás peronista. Y en realidad yo creo que lo que hay que ver es quiénes han asumido el país como propio y piensan dar la pelea por su país y quiénes no. Digo, y esto no lo digo como una división, además. Yo digo que como cualquier característica de una persona tiene impacto en lo político y en sus decisiones electorales. Entonces, el tipo que en realidad está pensando en irse va a querer que Argentina sea como su destino. ¿Como su destino de qué? Como su destino de donde va a rajar si esto no va bien. Entonces, bueno, tendrá ese modelo. Pero Argentina hoy ya no es un país de inmigrantes. Hoy es un país de argentinos. Acá, digamos, la ola de inventar una historia, de imponerte un idioma, de hacerte hacer la colimba, de recuperar los registros de nacimiento, ya pasó. O sea, hoy hay un país que se llama República Argentina. Vivimos acá, yo vivo acá, vos vivís acá, vos dijiste ni yo ni loco me voy. Entonces, el peronismo viene a expresar un poco lo que ni piensan en eso, aunque vaya mal. ¿Viste? Pero eso yo no lo veo como un partido político, lo veo como una nota cultural. Para mí Argentina dejó de ser un país de inmigrantes. Será de nietos, que eso es una cuestión, te diría, cronológica nada más. Pero culturalmente, digamos, no es así. No lo es. Argentina tiene una identidad, ha desarrollado una identidad como país y ha desarrollado una identidad además política. Tiene una forma de hacer política. Con 30 años de democracia que llevamos ahora en este tirón, se ha modificado, digamos, la forma de entender inclusive a la democracia. Hasta hace un tiempo era un juego de la vieja oligarquía la democracia. Las instituciones eran un juego de la oligarquía. ¿Por qué? Y porque detrás de la justicia se esconde, ¿viste? En fin, ¿te acordás? Bueno, era una tontería burguesa la democracia en la década del 70. Hoy parece que no lo es. Parece que no lo es. ¿Por qué? Porque si vos lo decís, perdés las elecciones. Entonces está complicado. Entonces ahí es donde ha cambiado culturalmente. Y por eso yo te comento y decía de alguna manera que esta era una bisagra en cuanto a campañas políticas. Porque es la última vez que el que va primero en la encuesta no va a ir a un debate. No va a ser así la próxima. La próxima va a ser tan profesionalizada como ha sido el accionar de Macri desde que ganó hasta hoy. Los asesores van a tener tanta influencia como tuvieron en esta campaña. Las capacidades políticas de los candidatos van a tener que ser mejores, porque si no van a repetir la historia de algunos candidatos que se quedaron en el camino, porque hay muchos buenos candidatos que no se dejaron asesorar y hay muchos malos políticos que no lograron compensar su incapacidad política con dinero o con asesores. Entonces va a cambiar lo político y reflejar la opinión pública también va a tener un cambio. Entonces, yo con esa clasificación, eso del europeo que vos decís existe, yo no digo que no exista, existe gente que se siente quizás más de un anclaje afectivo
mucho más mirando a otro lado que a su país. Existe. Ahora, para mí, el peronismo no se queda con todo lo demás, porque el peronismo es una forma de entender el poder, una forma de hacer política, es como una cultura que ya se extendió tanto, como todo lo que abarca mucho, pierden definición, pierden precisión. Es decir, no es ideología como es del Caño, por ejemplo, que justamente por ser tan definido es tan chiquito, porque al final uno solo es idéntico a sí mismo. Entonces vos cuando más identidad buscás, más te achicás en política. Qué fenómeno este chico del Caño, ¿no? La verdad que lo mejor que tiene es el nombre, es muy gracioso, un tipo que se llame Del Caño, ¿no? Bueno, un pequeño repaso por las 5 o 6 provincias, veamos, 5 o 6 provincias. Ayer, empezando por la capital, ayer a la mañana camino por Florida, a una cuadra del Banco Ciudad, y me encuentro al amigo Juan Curuché, que es el vicepresidente del Banco Ciudad. Y le digo, loco, así, venía caminando, loco, ¿cuánto sacan ustedes en la capital? Curuché obviamente del PRO. Y me dice, flor de tema ese. Le digo, sacaron 48. Me dice, no, no, sacamos 41 en las PASO. No, no, no. 41 le digo, sacó Macri. 48 el lema. Yo tomo el lema. ¿Cuánto sacan ahora? Me dice, bueno, va a ser muy difícil mantenerlo. Realista, Curuchet. Porque lógico, ahora está Scioli que subió, está Massa que subió, está Stolbizer, que hay un montón de gente que está en contra de todo, que vota a Stolbizer, y está Del Caño, que se hizo conocido, a lo mejor, imagínate, saca 5% en capital. Entonces eso te va comiendo del 100. ¿Cómo sale capital? Provincia. ¿Cuán peleada está la provincia? ¿Cuánto subió Massa en provincia? Porque Massa subió, ¿eh? Massa está segundo en el conurbano, está segundo. Macri quedó abajo. Córdoba. ¿Es verdad que la gana tan fácil Macri? De la Sota salió primero en Córdoba, ¿eh? Yo quiero aclarar lo que en las PASO de la Sota ganó. Bueno, no hay traslado de la Sota a Massa, tan atrás que de Massa. Me resulta raro. Santa Fe, lo que me cuentan que se dio vuelta, no sé si creerlo o no creerlo, que no, que está, que digamos que gana cómodo Scioli, pero que el segundo en Santa Fe es Massa y no Macri. Mendoza, sin embargo, me dicen que gana bien Macri, que le saca bastante votos a Scioli, no mucho, pero le saca, y que Massa anda flojo. Estos son los 4 o 5 distritos más importantes del país. Vos sos experto en el centro del país, así que como para ir cerrando, Germán, porque ya tenemos 1 hora y 18 minutos del programa y yo me tengo que ir a trabajar lejos de acá. Bueno, voy a empezar por la capital. En la capital ni Massa ni Scioli participaron en una elección. Ahora van a participar, por lo tanto, vamos a ver. Yo creo que tiene razón Curuchet, no van a llegar a 48, pero ni de gancho, ni a palos. Pueden llegar a estar 10 abajo. Pero no creo que lleguen a ese nivel acá en Capital, porque era un nivel de excepción, es un nivel de ley de lemas y una ley de lemas donde los principales opositores no estaban, digo, opositores al macrismo en su territorio. Y te dejo clavada una pregunta, ¿por qué hay menos mesa de Macri presidente que del jefe de gobierno que va a asumir ahora? ¿Por qué hay menos mesas de Macri presidente que de Rodríguez Larreta intendente? Ahora vamos a pasar a la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? No sé. No sé. Yo te la dejo flotando. Yo lo que te digo es, acá yo no vi campaña Macri presidente como se puso con todo Macri para hacerle campaña a Rodríguez Larreta. Dejo clavada la pregunta, respuesta abierta. Provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, si tuvo un retroceso Macri, es justamente a costilla de la provincia de Buenos Aires. Todo lo demás ya lo tenía. O perdió poco o nada. Digamos, la provincia de Buenos Aires para mí es una incógnita porque es un distrito enorme, tiene una composición social muy diversa y algunos números dicen de que el PRO se puede llegar a quedar como con 50 intendencias de las 133. No lo sé, vamos a ver. Es un distrito donde el tema del corte no es un tema de presidente, sino es un tema de gobernador.
Y a diferencia de otras elecciones, sé de que se están preparando muchas boletas cortadas, con lo cual puede ser el año del corte en la provincia de Buenos Aires, más allá que en sí mismo el corte no es relevante. Pero la característica de la provincia de Buenos Aires es la tijera, y el destinatario de la tijera principal, en principio, sería Aníbal. Hay que ver si la gente después la lleva a la boletita o no. Pero esto es lo que se está viendo básicamente. En la provincia de Córdoba, yo no creo que gane Macri, me parece que ahí el ex gobernador, digamos, de la Sota sigue teniendo muchísimo peso. El radicalismo, por ejemplo, te doy un ejemplo, Río Primero tiene 13 municipios, digamos, o 13 localidades, comunas y demás. De las 13, 11 son radicales, es un peso importante, digamos, viste como Río Cuarto, por ejemplo, que es un intendente radical. Bueno, ahí tenía planificado hacer una recorrida Macri y no fue porque no se la hicieron, básicamente. O sea, no tenía dónde aterrizar el avión. ¿Por qué? Porque no sé, lo que se dice que no puso plata para la campaña, en fin, cosas por el estilo, menudencias que después tienen cierto impacto electoral. Vos me decís, mucho depende. Yo soy escéptico del arriar votos en las ciudades, eso es difícil. Pero no tenés por lo menos la posibilidad de bajar a hacer campaña, digámoslo así. Entonces en Córdoba, para mí va a ser una gran elección Massa, una enorme elección va a ser Massa, igual que la recuperación de Massa en la provincia de Santa Fe va a ser espectacular. Pero ahí hay un fenómeno muy interesante, que muy probablemente Massa meta un senador con Reutemann. Se está cortando la boletita Reutemann-Massa. ¿Se entiende? Y las mediciones dan de que el votante reutemanista peronista le gusta Massa. Y a su vez vos tenés otro problema, el desahucio socialista que no tiene lista larga. No, pero a ver, aclaremos este punto. Es cierto que Reutemann, que va de senador por Macri, por el PRO, él mandó a cortar boletas. Esto está comprobado, me lo han dicho de todas partes. Vos que sos de esa zona me lo está confirmando. O sea, Reutemann mismo reparte la boleta. Massa presidente, Reutemann senador. A su vez, Massa tiene su senador, está el senador Wiener, que quedó ahí pelado, y está el candidato a senador Perotti, que ya fue la sensación de la campaña en la votación pasada, como candidato a gobernador e intendente de Rafaela, y que me dicen que es el que podría estar primero. ¿Cómo queda el orden en Santa Fe? Es decir, ¿quién mete la mayoría en senadores y quién mete la minoría en senadores en Santa Fe? Vos me estás insinuando que mete los Perotti con el otro y que entra Reutemann por la minoría, pero que a nivel digamos, de escalones presidenciales, ahí podría no ser así. ¿Quién gana la provincia de Santa Fe? Para mí la provincia de Santa Fe va a estar, el primer lugar va a estar entre Scioli y Massa. Para mí se dibuja totalmente cualquier opción que no sean esas dos. Yo no creo que el PRO saque mucho en la provincia de Santa Fe en una elección nacional, digamos, porque no tiene la figura de Santa Fe, era muy fuerte a nivel local. Germán, a ver si me explicás vos, nuevamente te digo que sos de la zona. ¿Cómo puede ser que el PRO, que llegó a tener en las PASO de gobernador 38% de los votos, casi ganando la provincia, es más, digamos, que tuvo primero en las PASO como candidatos individuales, que después la perdió por 1.445 votos contra el socialismo? ¿Cómo puede ser que se caiga al tercer lugar, habiendo estado a punto de ganar la provincia? Tan disímil comportamiento político tiene el votante de Santa Fe, según sea provincial, nacional, o cambió de opinión en general. No, que el voto al PRO era un voto prestado en Santa Fe. Era un voto que tenía que ver más con Del Cel que con Macri. Y tenía que ver más con una diáspora del peronismo que con el fenómeno de Macri. Para mí en Santa Fe no hay macrismo. Lo que hubo fue un candidato, que fue Del Cel, que se montó sobre el aparato de publicidad y demás de Macri, que a él le gusta Macri,
pero la campaña fue otra cosa. Es decir, la campaña del macrismo en Santa Fe la llevó a cabo básicamente el sindicalismo. Es decir, no, es decir, yo lo que voy es, una cosa es una elección local y otra es una nacional. Los dos problemas más graves de Santa Fe, y acá hay que ser clarito en esto, los dos problemas más graves de Santa Fe son las retenciones que están liquidando a todos los chacareros, que es una provincia muy importante en cuanto a su composición económica. El pequeño y mediano productor es importantísimo en Santa Fe y en Córdoba también. Ese es un voto que cambia, pero sin ningún problema. Y los dos problemas más graves son las retenciones y la droga. ¿Y quién tiene digamos, las propuestas o el perfil de ser más eficiente a la hora de terminar con las retenciones, por lo menos a gran parte de los cereales, y combatir de frente a la droga? A ver, nadie se come de que como la droga no se pudo alojar en la provincia de Buenos Aires, se fue a Rosario, ojo, eso es un cuento. Es decir, lo que digo es que esos dos temas son dirimentes en Santa Fe. Entonces, eso tiene que ver con Massa. Y la gente distingue lo que es una elección local de lo que es una elección nacional. Entonces, creo que las personas, sin perder ni un centímetro de coherencia, pueden cambiar el voto en el sentido que te digo. ¿Por qué? Porque está votando según su interés. Entonces, yo quiero que la política nacional llegue un tipo que esté en contra de la droga y que me libere las retenciones, punto. A ver, ¿quién está? ¿Quién habló más de eso? ¿Quién habló más de eso? ¿Macri o Massa? Y ahí tenés el resultado. Después tenés todo un tema de aparatos y de posibilidad de hacer campaña, de llevar la boleta y demás, donde el peronismo va a estar por encima del socialismo, porque siempre lo estuvo además. El socialismo es un fenómeno que tiene más que ver con Rosario y Gran Rosario, y algunos sectores medianamente progresistas de la patria chacarera, digamos, pero nada más, no hay mucho más. Hay una tradición socialista que tiene que ver con un radicalismo más vernáculo que socialismo así, no es un socialismo marxista el de ahí, ¿está? Entonces, y a su vez Wiener es probable que se quede afuera, muy probable que se quede afuera. ¿Por qué? Porque no tiene boleta nacional, no tiene referente nacional. Él no quiso y está queriendo salvar el socialismo prácticamente con boleta corta, lo veo difícil, ¿no? Pero bueno, eso es Santa Fe. Después tenés el otro fenómeno de Mendoza. Yo tengo la misma idea que vos con el tema de Mendoza, y te queda el otro distrito mágico, es Tucumán. Hay que ver qué pasa en Tucumán, pero yo creo que ahí va a ganar con comodidad Scioli, ¿no? En todos los sectores del norte, Scioli va a hacer una gran campaña. Scioli primero en el norte, Massa segundo. Señores, muchas gracias por la atención. 1 hora y media del programa. Vamos a volver en algunos días. Gracias por la visita, Tomás Wagner, Hegenchat. Así que estamos, no sabemos cuándo, pero seguramente antes de si hubiera segunda vuelta electoral, antes de la segunda vuelta electoral nos vamos a ver. Y si no hay segunda vuelta electoral, lo mismo, vamos a estar en contacto. Así que con esto quedamos en línea. Gracias a todos.